Isaías, capítulo número 43. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Dice la palabra del Señor. ¿Lo leemos? ¿Tenemos todos la porción? Amén. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Que el Señor añada bendición a su palabra. Háblanos, Señor. Como decía tu palabra profética, Padre, vas a quitar todo temor, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, Padre. Amén y amén. El tema es: Dios es más grande que nuestros temores. Amén. Dios es más grande que nuestros temores. Cuando el profeta Isaías escribe estas palabras, el pueblo de Israel se encontraba en cautiverio en Babilonia. La ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel había sido destruido. Habían quedado solo ruinas. Se había muerto mucho pueblo, muchos hombres, muchas mujeres, esposos que vieron morir a sus esposas, esposas que vieron morir a sus esposos, padres que vieron morir a sus hijos. Dice la palabra del Señor que los niños eran estrellados en las piedras por los babilónicos que en ese momento estaban arrasando con ese pueblo. Tuvieron que ser llevados, derrotados, humillados hacia Babilonia. Cautiverio es que iban presos, iban en calidad de esclavos cuando habían sido completamente derrotados, totalmente destruidos. Eso ahora se puede retratar cuando usted en las noticias ve cómo pueblos están siendo arrasados, cuando hay guerras tremendas y la
fotografía y de los periódicos, la televisión, los medios de comunicación nos pueden mostrar el rostro del sufrimiento de aquellos que son indefensos delante de una guerra, de una situación de conflicto. Y podemos ver como niños, como niñas, como ancianos, como mujeres sufren, aún los hombres, ¿verdad? Porque no están exentos a un alma, a un corazón que puede sufrir. En esas condiciones, este pueblo, aún respirando esa derrota, se encontraba acá en cautiverio, y Dios viene y da esta palabra. Qué tremendo, porque se prueba totalmente y se conmueve nuestra fe en los cimientos más profundos que nosotros podamos tener ante la prueba, ante la dificultad, ante las situaciones que son desesperantes para nosotros, que no encontramos una salida, que vemos el panorama totalmente oscuro, un triste panorama para nosotros, y que en ese momento nosotros no leíamos solución a nada. Viene la palabra de Dios y le dice a este pueblo que no tengan temor, y describe algunas cosas muy lindas para ellos, pero qué difícil es oír al Señor cuando uno está en esto, ¿verdad? Porque no es lo mismo aprenderlo sentados, ¿verdad? Que uno tiene algún problema, pero no en una situación apremiante, una situación de vida o muerte. Ellos retratan en el Salmo 137 el desconsuelo que tenían, porque les decían los que los tenían presos que cantaran cantos de Sión, porque ellos llevaban los instrumentos y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar si estamos en cautiverio? ¿Cómo vamos a cantar acá? Jerusalén estaba destruida, y ellos decían: nuestro corazón está allá, se quedó allá, en la ciudad de nuestros amores. ¿Y cómo vamos a cantar, dicen ellos, si hemos visto cómo golpeaban a nuestros niños las cabezas sobre las piedras? Imagínense, un cuadro tremendo. Pero en este pasaje Dios se les presenta y en varias ocasiones les dice: no tengan temor. Y eso también va para la iglesia, porque encontramos situaciones de nuestro alrededor que nos hacen tener temor, pero hay también situaciones nuestras que nos hacen tener temor. Y en este pasaje Dios les presenta 4 razones que permitía anotar para no tener temor, que no debemos de temer. ¿Por qué el pueblo de Israel no debía de temer, y por qué nosotros como iglesia no tenemos que temer? Y la primera es porque somos hechura especial de Dios. El Señor lo recalca aquí como en 2 o 3 versos, cuando dice: Jehová, creador tuyo. ¿Sí? Dice creador tuyo. Le dice a Jacob: formador tuyo. En esa palabra que ocupa como formador, que aparece en este primer versículo, en otra versión bíblica dice plasmador, de plasmar, de llevar algo que uno tiene en la mente a la realización, a la formación, a la creación. Cuando usted dice usted plasma una idea, es que usted tiene algo en mente y usted logra ponerlo tangible, accesible para los sentidos, y en esta forma el Señor se refiere así de este pueblo, que Él es el creador, Él es el formador. Y esa misma palabra se ocupa allá en el Génesis 2:7, cuando dice formó, ¿verdad?, al hombre del polvo de la tierra, lo plasmó. Mire qué tremendo. Quiere decir que con esas palabras usted puede llegar a comprender que usted no es una casualidad. ¿Sí? Porque
No es que usted nació simplemente porque iba a nacer, no, no es así. Hay un plan de Dios. Y aunque a veces nosotros nos vemos en el plan de Dios como desubicados, o nos vemos poco valorados, poco protegidos por parte de Dios, como que a veces sentimos que Dios no está con nosotros, a veces hemos sentido eso y quizás a veces hasta lo expresamos, pero no es así. Dios tiene un plan, por eso plasmó ese plan, y era la creación nuestra, y es que nosotros íbamos a nacer. Por eso hombres de Dios se atrevieron a decir también de que desde que estábamos, desde que estaban en el vientre de su madre, Él los llamó, les dio por profeta a las naciones, los llamó para un llamamiento santo, etcétera, etcétera. Cuando ellos llegaron a entender, cuando pudieron razonar ya, después de años pues de lo que es el trato, de lo que es la transformación, de lo que es el descubrimiento, la revelación, después de que llega uno a comprender de que Dios es grande, maravilloso, pero que al mismo tiempo hemos estado nosotros en sus planes. Y eso es tremendo porque Dios definitivamente en la ejecución de ese plan perfecto de creación, había cabida para cada uno de nosotros, aunque nosotros nos sintamos a veces tan pequeños, pero tan pequeños. Amén. Si usted me acompaña al Salmo 37, al Salmo 139, Salmo 139. Versos del 13 al 16 vamos a leer. Aquí amplía un poco más el salmista, David, amplía un poco más esto de entender, y dice, porque en el verso 13 del Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, esto hace recapacitarnos a profundidad acerca de lo que Dios piensa de nosotros. Porque uno tiene muchas veces un concepto de Dios, sí Dios existe, pero no pasa más allá. Pero el recordarlo Dios y llegar a poder a decir como David que es formidable Dios, ¿verdad? Es tremendo Dios, así en ese sentido, de la grandeza de Él. ¿Cómo pudo Él tener tanto detalle para con nosotros? Aunque en algunos momentos, como le decía, nosotros a veces nos sentimos nada, ¿verdad? Pero ya vamos a explicar por qué. Entonces Dios, independientemente de lo que nosotros creamos, de lo que nosotros pensemos, Dios tenía un plan, y hemos salido de las manos de Dios, de un Dios sabio, que nos ha creado con un propósito. Dice en la palabra de Dios que para que seamos alabanza de su gloria, alabanza de su gracia, o sea, de ese don maravilloso de Dios, de crearnos, de conocernos y de permitirnos vivir donde vivimos. Y siempre podemos nosotros entrar en aquellos
temas, ¿verdad? De que por qué no nací en otro tiempo, por qué no nací en otro lugar, por qué no nací con otra familia. Bueno, cipote a veces se pone, ¿verdad?, a filosofar uno. Y la respuesta de Dios es ese es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Este es su tiempo. Este es su lugar. Esta es la palabra de Dios para usted. Y todo lo que pasa hay un propósito de Dios. Porque hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios hace en nosotros. Muchas de las que permite, aún, fíjese bien, aunque no sea la voluntad de Él, las permite. Porque nos dejó ese libre decisión que le llamamos libre albedrío. Pero las consecuencias de nuestras decisiones, de ese libre albedrío, de lo que nosotros decidimos, las consecuencias las tenemos que pagar, ¿sí? Para bien o para mal. Nosotros cometimos el error. Si no le hacemos caso a nuestros padres, ¿verdad?, que es tangible, que está plasmado ahí, ¿verdad?, que está allí amenazándonos y diciéndonos, y nosotros no le hicimos caso. Imagínense a Dios, que llegó un momento en que no lo conocíamos, no teníamos ese trato personal que ahora nosotros podamos tener y esa comunicación que ahora nosotros podamos tener. Entonces, Dios le recuerda acá en este verso, en Isaías, en ese verso 1, que Él es el creador. Y que es el creador y es el formador de Jacob, llamado Israel. Y eso debe ser suficiente razón para que Él no tenga temor. Fíjese que dice que le puso nombre y lo hizo propiedad. Mío eres tú. Amén. Mío eres tú. Entonces, si somos propiedad de Dios, eso garantiza, eso es un sello, es una garantía de que al Dios Todopoderoso, al que le pertenece todo el oro y la plata, está garantizado que nosotros somos de Él. Entonces, ¿quién va a tocar la propiedad de Dios? Nadie puede. Nadie está autorizado a tocar la propiedad de Dios. Dios tiene el control de todo esto. Entonces, el Señor expresa, que somos hechura de Él, una hechura especial. Amén. Segundo, Dios también, en el segundo punto, Dios ha prometido estar presente en medio de los mayores peligros y dificultades nuestras. Amén. Él promete estar presente. Fíjese bien con lo que vamos a leer, porque no dice tengamos o no tengamos culpa. ¿Sí? Entonces esto es alentador para nosotros. Dice en el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Mire qué tremendo eso. Entonces, no importa qué tan grande sea la situación. Aquí pone cosas extremas. Dios dice y promete a Israel estar con él allí. En el Salmo 66, verso 12. Verso 12 dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Mire qué tremendo. El Señor permitió atropello en ellos. Hiciste pasar, ¿verdad?, que cabalgaran sobre sus cabezas. Permitiste el agua y el fuego, hablando de dificultades, hablando de pruebas, hablando de tribulaciones para ellos, pero al final reconoce y dice:
y nos sacaste. Y no solo nos sacó a abundancia. Quiere decir que todo lo que aprendemos siempre, de que el desierto es necesario porque es una escuela, el desierto es necesario porque permite el trato a nuestra alma para que brote y sea erradicado, sea tratado aquella área que nosotros tenemos que no agrada a Dios. Ese trato tiene un propósito: acercarnos al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo, para nosotros. Ese trato no lo queremos nosotros. Ese trato es lo primero que entramos al trato y lo primero que hacemos al Señor, que nos libre de eso. Y hablamos y decimos: Señor, líbrame, va. Confío en tu palabra y todo eso, etcétera. Pero viene el Señor y dice que cuando estemos por esas aguas turbulentas, no nos va a pasar nada. Cuando estemos en ese fuego quemador, ese fuego abrasante, no nos va a pasar nada. Y dice acá el salmista que cuando salgamos de ahí, vamos a tener una bendición tal que es abundancia. Amén. De lo que sea, lo que Dios quiera darnos, todo va a ser ganancia para nosotros. Porque la abundancia de Dios es buena, porque Él definitivamente sabe qué nosotros necesitamos. Entonces, Él se comporta entonces como ese experto, conocedor de la situación, pero también se presenta como el protector nuestro en la situación, en una situación tal. Recuerdo que joven hicimos una excursión y antes de que fuera el embalse allá por lo que era el río Lempa, nosotros nos íbamos a cruzar el río, una puñada de bichos ahí que nos íbamos a cruzar el río Lempa, y el río llevaba corriente, decimos, ¿verdad? Corriente. Entonces se acercó un lugareño, ¿verdad? Y se nos quedó viendo. Había un ferry que se atravesaba para unas fincas, unas cantones de por allá, y entonces el ferry era una gran balsota y la jalaban, ¿va? Con motorcito, pero en el río, y era corto, si se veía al otro lado bien fácil el cruce, y nosotros ya queriéndonos tirar, ¿va? Entonces ya poniéndonos la calzoneta y ya, que nos íbamos a atravesar. Y entonces mi idea, porque yo nadaba en piscina, mi idea era nadar todo como campeón ahí, tirarme y nadar y cruzarla, pues según yo iba a ser rápido. Y entonces llegó el Señor y nos dijo: ¿van a atravesarse? Sí. ¿Y para dónde van? Ah, para el otro lado. Entonces nos quedó viendo y se puso a reír. Mire, nos dijo el Señor, muy sabio, ¿verdad? Por la experiencia de la vida, conocedor, nos dijo: miren, si quieren llegar ahí, dijo, tienen que subir acá, ¿verdad? Bastante, nos dijo, unas tantas cuadras ahí. Entonces a la orilla, sí, caminen para allá y allá se tiran, dijo, para que vengan a salir por ahí, dijo, ¿verdad? Y yo me quería, según yo, aquí enfrente, y la corrientada me iba a llevar y a saber, allá iba a parecer a saber a dónde, ¿va? Y entonces cuando ya nos dijo todo eso, ya nos dio miedo, ¿va? Y tirarnos allá y nadar, y que había corriente, no. Entonces yo a la par de la balsa iba nadando ahí, en estilo Chuchito, nadando. Pero el Señor nos explicó allí, se convirtió en una figura protectora, sabia. Entonces cuando yo leí esta porción, digo, el Señor dice que cuando pases por el río no te anegarán. Está hablando de que Él sabe, Él es conocedor de todo esto, Él es el experto. Es como que ustedes quieran ir en una excursión. Se recuerda que una vez bajamos allá a los chorros de Huayúa. Entonces bajar es bien bonito, y que bajar es bien bonito, encarreradas todas las hermanas y los hermanos que íbamos ahí acompañando. La cosa es subir, ¿verdad? Para todos aquellos que no hacemos ejercicio, para todos aquellos que ya, ¿verdad? Si amarrarnos los zapatos nos cuesta, entonces subir, habíamos descendido ya el cuerpo frío, nos bañamos con agua helada, las cascadas bien lindas, fotografía aquí, fotografía allá, después subir, eso era tremendo, ¿verdad? Era tremendo, porque no estábamos acostumbrados.
Entonces el que nos acompañó de turismo, había un guía ahí, el guía agarró nuestro ritmo, nos llevó. Entonces él nos iba cuidando, entonces no iba adelante, sino que iba justamente con el último, que así debe ser, ¿verdad? Se debe de trabajar con el último. Entonces, en esta situación Israel es el último, el más desprotegido o el más desvalido, por lo que sea. Entonces viene el Señor y habla y promete cuidarlo en toda situación. Y eso es lo maravilloso de Dios, porque recuerdo que una vez nos pusimos de excursionistas también y nos fuimos al Cerro Verde, y del Cerro Verde hicimos la caminata hacia el Izalco, y del Izalco íbamos a regresar al Cerro Verde, y nos vamos. Y entonces en ese momento sí estaba físicamente preparado. Entonces salimos del campamento que teníamos en el Cerro Verde, descendimos por un sendero muy bonito, una ruta que le llaman turística, era en ese momento la ruta que íbamos a usar. Bajamos, subimos la ruta más común hay varias rutas, hay unas difíciles, otras no. La más común hicimos para subir el Izalco. Y de ahí iban unos guías y expertos y nos enseñaban cómo poner los pies, qué tipo de calzado, las botas que usábamos, porque el cascajo hiere los tobillos y uno se viene hundiendo en el cascajo cuando se cae así como cascada el cascajo. Y entonces nos enseñaban cómo descender, etcétera, todo muy bien. Cuando llegamos al pie del faldón del Izalco, había que comenzar a subir el Cerro Verde, y eso ya es más alto. Y aunque es un sendero, eso, si no está uno físicamente preparado, está cansado, es cansadísimo. Y entonces iba uno de los amigos y compañeros que no estaba en forma y era grande y era bien robusto, de 220 libras. Y nosotros éramos como de 130, 140 libras. Y entonces cuando llegamos abajo, le agarró que se puso pálido como el papel y no podía subir. Y entonces viene el que iba de guía de nosotros y me dice: mira, vos y vos, nos dijo a dos, ustedes ayuden, le dijo, y no suben sin él. Y nosotros, mire, si por poco lo queríamos agarrar a patadas, imagínense. Ya ves, gordo, no te dijimos que no vinieras, que vos no ibas a aguantar. Entonces, no había amor. Ajá, sí. Entonces, nosotros ahí que lo regañábamos y molesto, y ya, todo el grupo caminando. Y entonces estábamos ahí con un machete queriendo hacer una cosa de madera, así una V, que para montarlo y subirle, total que no lo hicimos. No podíamos, no lo aguantábamos y estábamos molestos. Entonces dijimos: no vamos a subir, nos vamos a ir así en este camino así, y cuando los carros ya vengan los vamos a encontrar en la carretera más abajo, pero no vamos a subir porque no aguantamos al fulano. Y molestísimos nosotros, se nos arruinó la excursión, se nos arruinó la fiesta, no teníamos misericordia, no teníamos amor, no comprendíamos, no entendíamos, ¿verdad?, el deseo de esa persona de acompañarnos, no entrábamos en razón. Para nosotros era un culpable. Y para el Señor no, fíjese, para el Señor, Él lo que hace, ¿verdad?, como les decía, no importa qué tan grande haya sido el error nuestro y en qué situación estemos, el Señor va a estar allí con nosotros. Fíjese que el Señor no es como nosotros que dice: ya viste que te lo dije. ¿Se ha fijado que esa expresión tenemos? ¿Verdad? Y los hombres tenemos más todavía arraigado eso, porque la mujer nos quiere contar, ya sea hermana, ¿verdad?, ya sea esposa, ya sea madre, cuando somos grandes ya, nos quiere contar algo, pero no nos está pidiendo que le solucionemos, solo nos quieren contar. Y nosotros siempre somos bien bocones, ¿verdad? Decimos: ya viste que te lo dije, ¿verdad?, y hubieras hecho tal, y ya decimos qué hacer. Y no nos están preguntando eso. Sí, no nos están preguntando eso. Nosotros tenemos eso. Y el Señor, en su misericordia y en su grandeza, ante esas dificultades, aunque nosotros nos tengamos la culpa, no nos culpa. Mire qué precioso es el Señor. Dele palmas al Señor. Si Él es grande, maravilloso.
no nos culpa. Usted no va a escuchar palabra del Señor que diga, ya viste que te lo dije, y hoy no te ayudo, ahí ve cómo salís del problema. No, Dios no es así. Él comprende, y aunque nosotros estemos en esa situación, por lo que sea, ¿verdad? Una situación familiar difícil, un matrimonio difícil, una situación difícil con unos padres, que hemos cometido un error como hijos, que tengamos una situación económica difícil, que estemos con un familiar que esté pasando una enfermedad gravísima, el Señor va a estar allí. El Señor va a estar ahí. Y lo que Él promete es que no nos vamos a ahogar ni nos vamos a quemar. Es decir, nos va a salvaguardar de la situación que sea. Eso es una garantía para nosotros de que vamos a alcanzar una meta, que vamos a ir más allá de la situación difícil en la que en ese momento nos encontramos, aunque en ese momento nosotros no, como lo decía al principio, no le hallamos salida. Y esa es la palabra de Dios para la noche. Porque cuántos por edad, porque ya pasamos de ciertas edades, ya pasamos muchas situaciones difíciles. El inicio de un matrimonio que es complicado, no solamente por la ambientación de dos, digámoslo así, culturas diferentes, el que se han unido, sino por la situación socioeconómica que rodea también, etcétera, etcétera. Entonces, al principio, cuando uno no se ha preparado, que la mayor parte de personas no nos preparamos para eso, en esa situación, nosotros en el principio, en el matrimonio, estamos en grandes dificultades económicas, etcétera, lo que sea. Hay malas decisiones, hay imprevistos, no hubo provisión de previsión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esas situaciones, nosotros nos sentimos que nos hundimos, que nos morimos, y clamamos a Dios. Pero aquel que ya pasó esa etapa, que nos lleva a 15, 20 años de experiencia de matrimonio, dice, miren, fíjense que van a salir de esa situación. Van a salir. Usted siente que quiere tirar la toalla, usted siente que se muere, usted al contrario se pone como más erizado y más violento con la pareja, y lo que uno dice es, mire, esperen el Señor. Porque el Señor nos enseñó a nosotros, por la experiencia, que se va a salir adelante, que se puede solventar ese problema, que en este momento para usted siente que se ahoga. Usted siente que se muere, usted le llora al Señor, usted le dice, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero yo no veo la salida a esta situación tan difícil. Y Dios tiene un tiempo de solución para eso. Y Dios no va a permitir que usted muera, que usted se ahogue, que usted se queme. No lo va a permitir. Pero como hay en esa dificultad un trato de parte de Dios, por todas aquellas cosas que nosotros hacemos, que en vez de abonar a sujetarnos a la voluntad de Dios, hemos abonado para engrandecer el problema. Porque en la búsqueda de la solución a veces lo que hacemos es agrandar el problema. Porque lastimosamente en una situación difícil reaccionamos. No accionamos, reaccionamos. Es decir que nos comportamos con reflejo. Y entonces lo que hacemos en nuestra insensatez, en nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, en la falta del conocimiento y de la comunicación con Dios, entonces lo que hacemos es culpar. Culpamos. ¿Ya? El otro es el culpable, la otra es la culpable, hay un culpable, papá es culpable, mamá es culpable, etcétera, etcétera. Culpamos en esas situaciones. Y Dios permite en eso que nosotros pasemos, porque al final, en ese trato, nosotros somos purificados, somos limpiados.
aún esos filos de la piedra, de tanto rodar en el río, ¿verdad? Río abajo, ¿verdad? Porque nacen allá en los arroyos de las montañas, la piedra al final va bien redondeada, de tanto golpearse con las otras, ¿verdad? Se va redondeando y usted agarra una piedra río abajo o cuando ya llegó al mar y usted la piedra es bien redondita. No hay aspereza, no hay filo. Pero ha sido un camino largo, ha sido un trayecto largo, ha sido un tiempo de trato, porque nosotros necesitamos esa transformación. Porque nosotros, nomás nos pasa algo, ya quisiéramos que Dios quitara. ¿Sí? Pero eso es una actitud infantil, de inmadurez. Es como que el niño llega con un problema de que tiene que hacer las vocales, ¿verdad? Y usted se las haga. Para el niño es un gran problema y llora y no puedo y se revela, ¿verdad? Y se pone trágico y que le duele la mano y que no sabe cómo hacer la ruedita o cómo hacer la rayita, no sabe cómo. Entonces, usted tiene que darle una inducción, pero no hacérselo. Si usted se la hace, lo arruinó. Arruinó al niño para el resto de su vida. Porque siempre va a ser alguien que le haga las cosas. Entonces Dios no nos malcría, ¿verdad? Nos puede ayudar, pero no nos malcría a hacernos las cosas. Entonces por eso no promete no permitir que usted pase el desierto, sino que estar con usted en el desierto. En el día como una nube y en la noche como una columna de fuego para transmitirle no solo dirección, luz de iluminar el camino, sino que el calor, porque la temperatura en el desierto ha descendido. Entonces usted está ahí con su hijo viendo cómo hace el trazo y lo corrige. No, amor, esto no se hace así. No, mire, si es que es fácil una ruedita. Y el niño dice, no sé cómo hacer la ruedita. Y usted dice, tan obvio, ¿cómo uno va a hacer una ruedita? Pero usted se arma de paciencia, respira hondo y enseña. Y eso va a ser toda la vida que usted sea papá o mamá, ¿sí? Que se tiene que armar de esa paciencia. Aunque lleguemos a viejos, ¿va, mamá? Por ahí está mi mamá. Se tiene que armar de paciencia. Entonces, vemos que acá, en situaciones difíciles, existe esta promesa de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Porque Dios ha prometido estar presente en medio de sus mayores problemas, en medio de sus mayores peligros, en medio de sus mayores dificultades. Y qué galán que fueran dificultades económicas que al final se superan. Aún en las dificultades emocionales, que son las más difíciles, Dios está con usted, hermano. Dios está allí, hermana, para ayudarle. Él es su formador. Por eso empieza Él así, para que usted tenga toda la confianza. El punto 3 es porque somos nosotros objetos de su amor especial. Este objeto es de objetivo, de su amor especial. Fíjese que una de las declaraciones más hermosas de amor se encuentra en Cantar de los Cantares, en el 8:7. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Mire qué tremendo, es un amor, ¿verdad?, que nada lo va a hacer disminuir. 8:7, ¿lo están buscando? Yo ya se los leí, pero no lo busqué yo. Cantar de los Cantares, les dije, 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, no lo ahogarán los ríos.
Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. O sea, es incalculable, invaluable. Ese es el amor que Dios tiene por usted. Así que nada puede separar a usted del amor de Dios. En Oseas capítulo 11, versos del 1 al 4, 11. Del 1 al 4, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Acá habla de que Dios se compadece. Dios tiene misericordia de un pueblo obstinado, ingrato. La porción habla de la ingratitud de alejarse. El pueblo de Israel siempre se estuvo alejando en las figuras que aparecen como Jacob, Israel, Efraín, etcétera. Siempre estuvo tratándose de alejar de Dios. Dios dice que lo llamó desde joven, que le enseñó a caminar. Son figuras hablando del amor que Dios tiene, de los cuidados, de los pequeños detalles que Dios hace para con nosotros, y que a veces nosotros, aún en lo humano, pasamos por alto. En la ingratitud que nosotros tenemos, ya lo hemos expresado desde el púlpito, el cuidado que nuestras madres tuvieron, los desvelos, el amamantarnos, el darnos de comer, el que muchas veces una madre es capaz de no llevar su bocado a la boca por dárselo a su hijo, por amor. No hay un compromiso, hay un amor. Y la grandeza de ese amor hace que una madre llegue a ser abnegada, es decir, a poder dar su vida por ese hijo. Y cuando hay acciones nuestras como hijos de desprecio hacia nuestros padres, herimos el corazón de un padre, destrozamos el corazón de una madre. Cuando hay ingratitud, cuando nos empiezan a salir las plumas a nosotros, es decir, a que nos empezamos a valer por nosotros mismos, y nosotros despreciamos a nuestros padres, criticamos a nuestros padres, señalamos a nuestros padres, objetamos a nuestros padres. Esa es ingratitud. Mas sin embargo, dice el Señor, aún así te amé. Aun cuando nosotros hemos estado en el peor de los caminos, aun cuando nosotros hemos despreciado a Dios, aun cuando nosotros no tomamos el consejo de Dios y nos ha ido mal y nos hemos dado en los dientes y estamos en situaciones muy difíciles, aún así Dios es tan grande que su amor allí está para con nosotros, y no le ha importado que nosotros hayamos despreciado su mano de poder, su amor, su abrigo, su ternura, sus cuidados. Y eso expresa en esa carta, en ese libro de Oseas, en ese capítulo 11. Es una declaración hermosa esta. Es un amor de Dios inmutable. Mire qué tremendo. Que sentirse, si uno con que alguien lo ame, cómo se siente de bien. Imagínense ahora el amor de Dios, que es inmutable, que no le va a afectar absolutamente nada, aún nuestra mala conducta, aún, ¿verdad?, nuestros desprecios, no le va a afectar. Y vemos que eso garantiza ese inmutable amor de Dios, garantiza para nosotros
el cuidado de Dios. Porque es un amor tan grande que dio a su Hijo por nosotros. De tal manera nos ha amado Dios que ha podido dar a su Hijo por nosotros. Para que nosotros alcanzáramos la gracia de Dios y tuviéramos una oportunidad de salvación. Si ha sido capaz de eso, ¿cuánto más no será capaz en cosas que son más pequeñas para nosotros de podernos ayudar en esa situación difícil? Por eso el Señor repite nuevamente en los versos siguientes: no temas. ¿Qué nos ha quebrantado? ¿Qué nos ha quitado el sueño? No hay nada por lo cual nosotros debamos de temer. Consideremos ese amor y esa grandeza de Dios que tiene el cuidado de todos y cada uno de nosotros. Porque yo, Jehová, dice el verso 3, Dios tuyo, Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Verso 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. ¿Cómo nosotros somos honorables? Si la mejor de nuestras obras, dice que es como un trapo de inmundicia delante de Dios, la mejor de nuestras obras. Y yo te amé, dice. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Verso 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Y sigue ahí hablando del norte y del sur también. Entonces, el Señor tiene ese cuidado de nosotros. Dios creó a Israel haciéndolo especial para Él. Ese fue el plan de Dios, hacerlo especial. Lo redimió y lo llamó por su nombre para que fuera de Él. Dios protegió a Israel en los tiempos difíciles, siempre estuvo con ellos. Entonces nosotros somos importantes también para Dios como iglesia. Somos importantes. ¿Qué tan importantes? Bueno, dio la vida de su Hijo por nosotros. Entonces también nos llama por nombre y nos da su nombre. Qué tremendo, ¿va? Nos da su nombre a nosotros. También ahí en el verso 7 dice: todos los llamados de mi nombre, 43:7, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan: verdad es. Amén. Entonces, el último punto es: Dios quitará todo obstáculo. Dios quitará todo obstáculo que impida que su pueblo alcance lo que Él ha prometido. Tremendo en lo natural. Leía hace algún tiempo un librito de la historia moderna de Israel y cómo ellos han hecho el crecimiento actual. Entonces ellos, fíjese que le dan nombres bíblicos a los nuevos éxodos, le llaman ellos, registrados por el gobierno. Cuando se vinieron todos los israelitas en el tiempo moderno, en los 80, 90, de Ucrania, sacaron a todos los judíos, todos los israelitas. Entonces ellos preparan para recibirlos en esos éxodos que hacen toda la logística, crean las ciudades,
hacen las multifamiliares. La gente tiene todo ya ambientado, los enseres electrodomésticos, dónde van a habitar, dónde van a dormir, los tienen ya anotados por familia y luego hacen el traslado. Comienzan una cadena de aviones a estar llevando a toda la gente. Y son recibidos como israelitas, porque son israelitas. De los últimos que hicieron, al finales de los 90s y 2000, trajeron una población que yo no sabía, que es una población morena, pero son de África. Eran de África, pero eran israelitas, eran judíos, y los trasladaron. Y esas colonias multifamiliares las ubicaron en el Negev, en lo que es cerca del desierto del Negev. Trajeron el agua de mar y la convierten a agua potable. Preparan todo y les dan un año de manutención y los preparan para enseñarles el idioma y les enseñarles el oficio. Y luego les dan trabajo, tienen un año garantizado. O sea que ellos no llegan como otros refugiados de cualquier otra nación. Llegan siendo ciudadanos. Y ellos les nombran a eso todas estas, cuando la porción, me encanta porque leo la porción aquella donde dice que vamos a ser llevados, habla del pueblo de Israel, en las alas de las águilas, ¿verdad? Entonces ellos le pusieron eso y cantan ese canto muy lindo para ellos, muy nacionalista, lo cantan. Entonces ellos sobrepasaron todos, ¿verdad? Los obstáculos por amor a sus conciudadanos. Esa nación tiene el cuidado de cada uno de ellos y no llegan a campamentos de refugiados, no llegan a una tienda de campaña y a ver si hay agua, no, llegan a habitar multifamiliares y los preparan para enseñarles cómo son las reglas del juego a través de la Constitución, a través de las leyes del pueblo de Israel. Y en ese sentido, que recordaba esto, veía cómo en una forma milagrosa el Señor les dice que van a traerlos del sur, los van a traer del norte, etcétera, etcétera. En ese momento que se los estaban diciendo, mire, qué tremendo que usted esté de luto llorando por sus familiares que le han matado, usted está lejos de la ciudad, miles de kilómetros de distancia de su ciudad, de su casa, de aquello que fue propiedad suya, que lo han llevado cautivo, que no sabe qué futuro le espera a usted. Usted está en una situación totalmente difícil y que venga la palabra del Señor y le diga, no tengas temor, te voy a sacar de aquí, voy a saltar todos esos obstáculos y tú vas a estar bien. Es difícil creer, pero la invitación de parte de Dios por el amor que nos tiene y llama a ese amor como testigo de que Dios le va a ayudar, de que Dios lo va a sacar de ese problema. El compromiso de Dios es por su amor que Él le tiene a usted y dice, no temas, estás pasando dificultad, pero yo te voy a sacar por amor a mí mismo y por el amor que te tengo, porque yo te he considerado mi creación, mi obra. Amén. Entonces usted debe de tener la seguridad en Dios, que en su tiempo Él convertirá su desierto en un oasis. No hay obstáculos, por grandes que parezcan, que puedan impedir que Dios lo alcance a usted. Usted siente que muere, usted siente que se asfixia, usted siente que se ahoga. Sí, es una situación difícil, no lo dudo, pero le aseguro 100% que Dios está en el asunto. Y esta noche le dijo que Él la ama, que Él lo ama y lo va a sacar adelante. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Padre, cuando no podemos dormir preocupados, Padre, cuando nos sentimos abatidos,
Cuando las deudas, Padre, nos hacen traicionar en nuestra fe. Cuando sentimos que el desierto se ha vuelto eterno, Padre. Cuando muchos se nos han acercado y nos dicen, ya va a pasar, y no sentimos nosotros que pase. Nosotros decimos, sí, yo sé. Pero a veces nuestras esperanzas están casi quebrantadas, están deshechas, están en ruinas como Jerusalén después de esta destrucción. Pero viene como bálsamo, Señor, tu palabra y nos dice, va a pasar, hay solución. Yo te he creído, Padre. Yo te he creído en esta noche y me atreví, Señor, a compartirlo. Para que mis hermanas y mis hermanos no tengan temor. Si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Si tú eres el verdadero gigante. Padre, solo quiero reconocer que yo no puedo, Señor. Me rindo ante ti. Yo no puedo, Padre. Dependo de ti, Señor. Dependo de ti. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Aleluya, Señor. Aquí estamos, Padre. Necesitados de tu gracia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Permíteme sentirlo, Señor. ¿Y cómo expresar tu amor?